Muy buenas noches, apreciados aprendices. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de inglés preintermedio 1. Welcome to this class. Okay, today we are going to talk about adverbs. Frequency adverbs, time adverbs, and manner adverbs. Hoy vamos a hablar acerca de los adverbios. Adverbios de frecuencia, adverbios de tiempo y adverbios de modo. La clase anterior, el día lunes, cuando tuvimos nuestra sesión de esta semana, hablamos un poco acerca de ellos, especialmente de los de frecuencia, que son los más comunes y un poco más sencillos de entender. Vamos a repasar aquí rápidamente. Pero digamos que lo que no profundizamos un poco fue precisamente en la forma de utilizarlos. Entonces vamos hoy a hablar y a profundizar un poco más esto. Esta fue la imagen que les hablé el lunes, ¿cierto? En donde los adverbios pues los vemos de acuerdo al uso por frecuencia, ¿cierto? Ellos pues obviamente nos van a permitir saber qué tan frecuentemente se realiza una acción, sucede una acción, si se vuelve, por ejemplo, algo rutinario o si es esporádico o si sencillamente no sucede en ningún momento. Recordemos primero qué son los adverbios para retomar. Son palabras que modifican o complementan el significado de verbos, adjetivos y otros mismos adverbios, ¿no? Hay adverbios entonces, como hablábamos, que hablan de función, que son los que vamos a hablar un poco hoy. Y por supuesto, también pueden modificar un poco las estructuras de las frases, de acuerdo a donde ponga también yo el adverbio en algunas ocasiones. Realmente algunas veces podemos también variar su posición en las frases, de acuerdo a lo que yo quiera expresar, de pronto para darle un contexto mayor, hacer énfasis en algo de una manera más implícita, más dura, ¿cierto? Y pues digamos que sirven para algunos complementos circunstanciales, también para responder de alguna manera a preguntas de las WH questions como when, where, how. Entonces, cuándo, dónde, cómo. Y pues entonces algunos adverbios también inclusive tienen unas funciones similares también a las que cumplen otros de los conectores y otras de las palabras como las preposiciones, ¿no es cierto? Aunque realmente se utilizan un poco separadas de acuerdo a esto. Lo más importante entonces es sencillamente recordar cuándo podemos utilizarlo, cómo podemos utilizarlo y por supuesto tener en cuenta su significado para apropiarlo adecuadamente. Vamos a comenzar primero entonces con estos que son los más sencillos, que son los adverbios precisamente de frecuencia. Como les acordaba la clase pasada, se refieren a la posibilidad de que algo suceda, se realice o se convierta en un hábito de acuerdo también a cómo lo vaya a emplear y normalmente van graduados del 0% hasta el 100%. Entonces recordemos, desde el 0% nunca hasta el 100% siempre. Entonces 0% never, 100% always. Y vamos modificándolo. Acá están un poco con colores, ¿cierto? Digamos que no, nunca tira al rojo y él siempre tira al verde. Entonces los colores intermedios también nos van a dar como una especie de semáforo de indicativos, pero muchas veces hablamos también de porcentajes sin ningún problema. Entre el siempre, que son todas las ocasiones, todas las posibilidades de que suceda en cada ocasión, hasta el nunca, que es esto no va a suceder jamás. Entonces, estas son las intermediaciones. Vamos a comenzar de abajo para arriba. Entonces, después de never está hardly ever, que significa casi nunca. Estaría, digamos, entre un 5% y un 10% de posibilidades de que suceda. Rarely, raramente, aumenta sus posibilidades entre un 15%, 20% aproximadamente.
Seldom, rara vez, va hacia un 25-30%. Occasionally puede entrar entre la categoría del 35 al 40% de posibilidades de que suceda. Sometimes va acercándose al 45-50%, algunas veces, sometimes. Ahí está como en la mitad, ¿cierto? Frequently empieza a entrar en la categoría de que puede suceder de una manera más repetitiva. Frequently está entonces en la categoría del 55-60%. Often, a menudo, está en la categoría del 65 al 70%. Normally, normalmente, 75-80%. Generally, generalmente, entre el 85 y el 90%. Y usually, usualmente en el 95%. Esto es para tener en cuenta cuándo emplearlo. Nosotros tenemos también adverbios en el español, utilizamos varios de estos, ¿no es cierto? Rara vez, casi nunca, nunca, siempre, frecuentemente, algunas veces. Hay algunos que de pronto no utilizamos tanto, de acuerdo también al léxico que manejemos, pero siempre vamos a encontrar, siempre, never. Entonces, always, never, en español también. Algunas veces, casi nunca, y generalmente son como los más empleados en español. Por supuesto, también podemos hacer el mismo énfasis para utilizarlos en inglés. Hay algunos que de pronto nos acercan más a lo que queremos expresar. Esto se utiliza para todo tipo de acciones, para hábitos, para situaciones que de pronto nos inviten a realizar alguna acción también. Y por supuesto también, pues digamos que sencillamente se relacionan con la situación temporal del suceso de algo, ¿no? Principalmente, porque son adverbios de tiempo, que son relacionados con la palabra frecuencia, que tantas veces va a subir. Bueno, vamos a ver entonces también cómo podemos hablar utilizando estos adverbios de frecuencia, pero cómo los utilizamos enlazándolos con el uso del verbo to be. Por ejemplo, I hardly ever drink milk. Yo casi nunca bebo leche. Y digamos que, por ejemplo, podríamos hacer esto en cuanto esta es una costumbre. Myself, personally, I don't drink milk hardly ever. I drink milk hardly ever because it makes me feel ill. Entonces, yo casi nunca bebo leche porque me hace sentir enferma, por ejemplo. Esto habla de hábito alimenticio. By the other side, I usually drink a lot of water because it's important to stay hydrated. Por el otro lado, yo usualmente bebo agua porque es importante estar hidratado. Entonces, digamos que se puede hablar de esta manera. Vamos a ver entonces cómo se utiliza esta estructura de adverbios de frecuencia relacionada con el verbo to be, como acabé de hacer, y también con los verbos modales, que fueron verbos que vimos también en una de nuestras sesiones anteriores. Recordemos que los verbos modales son varios y que modifican otros verbos, y pues que evidentemente los empleamos para algunas cosas como dar recomendaciones, ¿cierto? Y también como para complementar algunas cosas muy importantes en el vocabulario, ¿no? Entonces, recordemos rápidamente cuáles son esos verbos modales, ¿no? Can, could, may, must, should, y también hay otro que está por ahí separado un poquito, shall, y tenemos un semimodal, que es también, ¿cierto? Have to. Entonces, ¿cómo utilizamos también estos adverbios de frecuencia con los modales? Porque, por ejemplo, tenemos cosas que hacer siempre, usualmente, o
rara vez. Entonces, la relación entre estos adverbios y los verbos modales. Okay, so we continue with the material. Okay, stay tuned, stay still. Hi my friends, welcome back to this channel. Esto es Inglés Fácil con Alema. En esta nueva oportunidad, nuestro tema a desarrollar será Adverbs of Frequency. Adverbios de frecuencia. Bueno, entonces, empecemos. Estos adverbios de frecuencia las vamos a utilizar para indicar con qué frecuencia realizamos o sucede una acción. Por ejemplo, yo practico matemática, pero ¿con qué frecuencia? A veces. Entonces, mi oración puede ser, I sometimes practice math. Yo a veces practico matemática. Como ven, aquí está el adverbio de frecuencia que indica a veces. Otro ejemplo, puedo decir que ella nunca baila. She never dances. Como ven, aquí está el adverbio de frecuencia. Never, nunca. Un último ejemplo. Ustedes miran mis videos, pero ¿con qué frecuencia? Puedo indicar que siempre. Entonces, la oración puede ser, You always watch my videos. Ustedes siempre miran mis videos. Y aquí está el adverbio de frecuencia que indica siempre. Como ven, los que están en círculos son los adverbios de frecuencia y nos indican con qué frecuencia realizamos cada una de estas acciones. ¿Cuántos adverbios de frecuencia tenemos? Pues tenemos varios adverbios de frecuencia. Desde el primerito, que nos indica que la acción sucede en un 0% del tiempo, o sea, nunca, hasta el que nos indica que la acción sucede en un 100% del tiempo, o sea, siempre. A partir de estos dos, podemos estar poniendo porcentajes a cada uno de estos adverbios. Por ejemplo, never es un 0%. Hardly ever, casi nunca, sería un 10% de que sucede la acción. Seldom, pocas veces, un 20%. Rarely, 30%. Occasionally, 40%. Sometimes, 50%. Often, 60%. Frequently, 70%. Regularly, 75%. Normally, 80%, así como generally, usually, un 85%, continually, 90%, así como constantly, habitually. Y por último, tenemos a always, que indica que la acción la realizamos en un 100% del tiempo. Como ven, tenemos varios adverbios de tiempo y puede que los porcentajes que le colocamos nos mareen un poco. Pero todos ustedes se darán cuenta que cuando realizamos una acción, no nos damos cuenta en qué porcentaje está. No decimos, yo estudio en un 30%, un 40% del tiempo, 41%, no, ¿verdad? Es por ello que solamente tómenlo de este modo. Si nunca la realizan, never, utilicen never. Si son pocas veces la que la realizan la acción, pues cualquiera de estos tres, hardly ever, seldom o rarely. Si la realizan la mitad de las veces, pues utilicen cualquiera, occasionally o sometimes. Si es más de la mitad de las veces, pueden utilizar cualquiera de estas seis, often, frequently, regularly, normally, generally y hasta usually. Y si la acción se acerca a un siempre, pueden utilizar el continually, constantly, habitually. Y pues por último, si es siempre que lo realizan, always. Pasemos a ver cómo es que ubicamos los adverbios de frecuencia en una oración. Pero primero recuerden que los adverbios de frecuencia las podemos utilizar tanto en tiempo pasado, presente y hasta futuro. Pero, ¿dónde las ubicamos en una oración? Fíjate, vas a seguir esta primera regla. Después del sujeto y antes del verbo principal. Un ejemplo. Nosotros sabemos escribir oraciones en presente. Puede ser,
Luz visits her sister. Luz visita a su hermana. ¿Pero con qué frecuencia? Puedo decir a menudo. Pero ¿cómo ubico a menudo en la oración? ¿En qué posición lo ubico? Sigamos la regla. Después del sujeto luz y antes del verbo visits, justo donde indica la flecha. Entonces, ¿cómo quedaría? Luz often visits her sister. ¿Ven? Así de fácil. Veamos otro ejemplo. Esta vez una oración en pasado. I worked with my grandmother. Yo trabajé con mi abuela. ¿Cuán a menudo trabajaste con tu abuela? Puede decir siempre. Pero ¿dónde ubico el adverbio de frecuencia siempre? Pues fácil, sigo la regla. Después del sujeto I y antes del verbo principal work, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? I always worked with my grandmother. Así de fácil. Tenemos una segunda regla. También podemos ubicar los adverbios de frecuencia después del verbo to be, después de los verbos modales, hasta después de un auxiliar o un verbo auxiliar. Por ejemplo, veamos primero un ejemplo con el verbo to be. She is angry. Como ven, aquí está el verbo to be is. Ahora, ella está enojada, ¿pero con qué frecuencia? Podemos decir casi nunca. ¿Pero dónde ubico casi nunca? Según la regla, me indica que tengo que ubicarla después del verbo to be is, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? She is hardly ever angry. Ella casi nunca está enojada. Así de fácil. Veamos un ejemplo con un verbo modal. You should drink beer. Tú deberías tomar cerveza. ¿Con qué frecuencia? Pues le podemos decir nunca. ¿Dónde ubicamos el nunca? Después del verbo modal should, donde indica la flecha. ¿Ven? ¿Cómo quedaría? You should never drink beer. Tú nunca deberías tomar cerveza. Veamos otro ejemplo con un auxiliar. Esta es una oración en el futuro y el auxiliar es will. They will call you. Ellos te llamarán. ¿Con qué frecuencia? Podemos indicar a veces. ¿Pero dónde ubico a veces? Pues después del auxiliar will, justo donde indica la flecha. ¿Cómo quedaría? They will sometimes call you. Ellos a veces te llamarán. Por último, veamos una oración con un verbo auxiliar. Esta es una oración en el presente perfecto. ¿Ven? El verbo auxiliar es have. I have studied. He estudiado. ¿Con qué frecuencia? Pues podemos ponerle pocas veces. ¿Dónde lo ubico pocas veces? Después del auxiliar have. ¿Cómo quedaría? Justo de este modo. I have seldom studied. Pocas veces he estudiado. ¿Ven? Así de fácil es como ubicamos los adverbios de frecuencia. Ojo con esto siguiente. Algunos adverbios podemos usarlos tanto al inicio como al final de la oración, como estos, por ejemplo, sometimes, often, occasionally, usually, generally, frequently. Si vemos un ejemplo, sería de este modo. Luz usually visits her sister. O lo podemos poner al inicio. Usually, Luz visits her sister. O si queremos, lo podemos poner al final. Luz visits her sister usually. ¿Ven? Así de simple. Otro agregado más. También tenemos expresiones de frecuencia que podemos hacer uso. Expresiones como once in a while, from time to time, every now and then. Como ven, estos tres significan lo mismo, de vez en cuando. También tenemos once in a lifetime, una vez en la vida, day in, day out, constantemente, day after day, día tras día, almost ever, casi siempre, almost never, casi nunca, at least 2 times a year, al menos 2 veces al año, así como expresiones que están ligadas con every. Puede ser every day, every week, every year, every month, cada día, cada semana, cada año, o expresiones ligadas con once a, una vez al, once a day, once a week, once a year. Y hasta las podemos ligar con twice a day, twice a week, twice a year. 2 veces al día, 2 veces a la semana, 2 veces al año
o hasta 3 veces al día, 3 veces a la semana, 3 veces al año, la que tú quieras utilizar. Pero como ven, hay varias expresiones que también podemos hacer uso. Bueno, amigos, pasemos ahora a nuestras prácticas. Completa la oración con el adverbio de frecuencia que se le indique. Aquí tenemos la oración She is with me. Ella está conmigo. Tenemos 2 adverbios de frecuencia que pueden hacer uso. Ahora, ¿cómo escribes esta oración? Ella a menudo está conmigo. Muy bien. She is often with me. Pasemos a una siguiente práctica. Aquí tenemos la oración Carol, I have forgot your birthday. Tenemos 2 adverbios de frecuencia. Ahora, ¿cómo es que escribimos esta oración? Carla nunca ha olvidado tu cumpleaños. Muy bien. Carla, I have never forgot your birthday. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si fue así, regálenme un like, manita arriba. No se olviden de suscribirse al canal. Los que vieron recientemente el video, déjenme sus comentarios en la cajita de descripciones, que siempre estoy al tanto de ellos. Muchas gracias. Hasta pronto. See you soon. Ok, bueno. Como vieron entonces, es bastante común hilar el uso de los adverbios de frecuencia con los verbos modales para dar recomendaciones, para hablar de cosas que efectivamente, recuerden que los verbos modales están allí para esto, para modificar algunas expresiones comunes y entonces sugerencias, pedir favores, habilidades, posibilidades, hablar de obligaciones. Entonces, por eso se pueden relacionar de una manera muy sencilla. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por ese lado. Ahora entonces vamos a hablar de adverbios de tiempo, que son un poco diferentes por la forma en la que se emplean y por lo que vienen a complementar también. Aquí está. Ok, adverbios de tiempo entonces. Bueno, algunos entonces están un poco cruzados también con la frecuencia en la manera en la que se emplean, como never and always, pero entonces hablan es de momentos relacionados con una situación temporal específicamente hablando. Entonces, ago, que ya sabemos que es para hablar de hace tanto tiempo. La frecuencia, frequently, recently, recientemente. Tonight, esta noche. Always, ¿no es cierto? Late, I'm going late to my appointment. Voy tarde para mi cita. Esta late es de retraso, de para llegar o para cumplir o para hacer algo. Sometimes, a veces, ya lo vimos también, entonces miren que están como un poco mezclados, pero también hay otros adverbios de tiempo que se utilizan más tal como weekly, semanalmente, currently, actualmente, mensualmente, soon, pronto, algo va a suceder muy prontamente, palabras como yesterday, ayer, diariamente, daily, never, today, hoy, yet, aún o ya, early, temprano, now, ahora, tomorrow, mañana, and yearly, anualmente. Bueno, esto nos van a servir entonces para ubicar cosas realmente dentro de momentos de tiempo, horas, meses, días, años, para hablar de expresiones de algo va a suceder en un momento determinado, como por ejemplo esta noche o mañana, o algo sucedió ayer, o pues también sencillamente hablar de esas situaciones de los momentos del día, tonight, early in the morning, por ejemplo, temprano en la mañana, and tonight, esta noche we are going to go to a party, entonces esta noche vamos a ir a una fiesta.
Estos adverbios de tiempo entonces están relacionados con momentos del día, con horas, con fechas, como pueden darse cuenta, pero también entonces se repiten en algunos casos por la manera en la que estoy hablando del significado de la palabra, algunos de frecuencia, ¿cierto? Pero miren, es que son parecidos. Frecuencia se habla de cosas que se repiten cada cierto periodo de tiempo. Y tiempo, pues, realmente tienen que ver mucho también con el tema de la frecuencia como tal. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo vamos a emplear estos adverbios de tiempo? Y algunos que inclusive no aparecen en esta gráfica para poder utilizarlos también adecuadamente. Vamos a ver entonces cómo se realiza también el uso de estos. Already, just, still, and yet. ¿Alguna vez has oído estas palabras? ¿Sabes lo que son? Son adverbios del tiempo, ¿ok? But have you ever heard them? Do they confuse you? ¿Te confunden? Don't worry, porque en la clase de hoy se acaban todas estas dudas. Te voy a dar unos ejemplos súper sencillos para que tú sepas aplicarlo a tu día a día y así no te confundan más estas maravillosas palabras, porque en realidad son maravillosas. Ok, let's take a good look at what they mean, qué significan, and when to use them, cuándo usarlas. Let's go. Vamos a visualizarlo, ¿ok? Let's visualize it para que realmente tu cerebro empiece a absorber esta información y no se te olvide nunca más. Already, algo que ocurrió antes de lo esperado. Just, algo que ocurrió muy recientemente. Yet, algo que no ha pasado pero se espera. Still, algo que sigue pasando o debería haber terminado. ¿Vale? Ok. So now that I've basically explained all 4 words, vamos a ir una por una con ejemplitos and tips so that you never forget. Vamos con already. Tal y como hemos dicho, already is used to talk about things that happened, ¿vale? That happened before expected. Es decir, cosas que ocurrieron antes de lo esperado. Un ejemplo sería I've already eaten dinner, for example, ¿vale? Ya he cenado. I've already eaten dinner, ¿vale? Already, ya. Sería el equivalente un poquito en castellano. Y veis lo que quiero decir aquí, ¿verdad? Antes de lo esperado, porque estás diciendo que ya he cenado. Igual alguien te invita a cenar. ¿Te gustaría ir a cenar? Que vaya, he cenado. So basically we could say that there are 3 main uses of already, ¿vale? Hay como 3 maneras principales de utilizar esta maravillosa palabra already. Number 1, para hablar de algo que pasó recientemente, como I've already done my work. Number 2, para hablar de algo que ocurrió ya hace bastante tiempo, por ejemplo, que ya hayas estado en algún país. I've already been to Spain, ¿vale? Ya he estado en España, es como hace bastante tiempo. And number 3, to talk about a surprise, algo que pasó repentinamente o con rapidez, ¿ok? Como por ejemplo, oh wow, he's already finished the test. Oh, wow, ya ha terminado el test, el examen, ¿ok? Oh, wow, you're already finished. Vaya, ¿ya has terminado? ¿Ok? Van un poquito por ahí los tiros. Espero que entendáis estas 3 main ways of using it. It's the simplest way to remember, to be completely honest. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? A ver si realmente habéis captado el significado de already. Let's see if you've really understood the meaning of already. And I would love for you to tell me what this phrase means, ¿ok? Sobre todo, ¿qué quiere decir la palabra already within this sentence? It's only 11 a.m. and he's already eating lunch. Let me go again. It's only 11 a.m. and he's already eating lunch. ¿Qué significaría esta palabra en este contexto? Okay, obviously this is a video, so if you want to answer, lovely, that would be amazing. Si te apetece contestar en comentarios, genial. Y si no, make sure you know how to answer it in your head. Por lo menos asegúrate que estás haciendo un poquito de esfuerzo para entender lo que estás viendo y realmente asegurarte que sabes aplicarlo. Ok, now let's go to just. Vamos a ver la palabra just. Esta se utiliza para hablar de cosas que pasaron hace muy poco tiempo o justo, ¿vale? Justo ahora, hace nada. Por ejemplo, acabo de terminar mi trabajo. I've just finished my work. I have just finished my work. Acabo de terminar mi trabajo. ¿Vale? Antes he dicho justo, pero fijaos, en este contexto significa acabo de X, ¿vale? En este caso, acabo de terminar mi trabajo. Okay. ¿Cuáles son las diferencias principales entre estas dos palabras? Just and already. Let's see. Just, algo muy reciente. I have just talked about what just means. Acabo de hablar de lo que significa just.
And already is used to talk about something that happened before expected. Algo que pasó antes de lo esperado. Pero fijaos, esta palabra de just es maravillosa porque tiene también otros usos. Por ejemplo, ¿os suena esto? Si eres un profesional con experiencia o habilidades avanzadas, Estados Unidos te necesita. Just do it. You know, Nike, ¿ya? Os suena, ¿verdad? Aquí just está utilizado de hazlo, ¿vale? Está como utilizándose de manera de impaciencia. Es como para decirte, hazlo ya, ¿vale? Just do it. Just do it already. También se podría decir, ¿ok? Hazlo de una vez. Just do it already. Y ahí estamos utilizando las dos. Isn't that wonderful? I mean, you have to love English, right? You just have to love it. You just need to learn how to use it. También se utiliza esta palabra para hacer énfasis sobre algo. Por ejemplo, she's just perfect. Es perfecta. She's just perfect. ¿Vale? Por ejemplo, oh, I just wanted to ask you something, but it's fine. We can talk later. Como solo quería hacerte una pregunta, pero no pasa nada, hablaremos después, ¿vale? Y eso le reduce importancia, ¿no? Estás como diciendo, solo quería hacerte una pregunta. Fijaos cuántos significados tenemos de esta maravillosa palabra just, ¿ok? And how about yet? ¿Qué pasa con esta palabra yet? Ok, so we use yet when we're talking about things that haven't happened yet but are expected to. Cosas que aún no han ocurrido, pero como que hay cierta expectativa de que ocurran. Por ejemplo, ¿todavía no has acabado tus deberes? You haven't finished your homework yet? ¿Sabes? Es como que hay un poquito de énfasis en aún no has acabado tus deberes, ¿vale? Claro que también podría ser traducido a ya, ¿no? ¿Ya has acabado tus deberes? Have you finished your homework yet? Pero fijaos que dependiendo de cómo se entone, obviamente, y cómo se genere esa frase, es decir, cómo se pongan las palabras, en qué orden se pongan las palabras, mejor dicho, puede tener un énfasis u otro, puede significar una cosa u otra, puede estar lanzado desde un punto u otro, ¿ok? So we're just talking about perspectives here. Solo estamos hablando de perspectivas. So, ¿qué podemos decir de yet? Pues que se usa en oraciones negativas y también en preguntas, tal y como acabamos de decir. Okay? For example, have you finished your homework yet? Have you done shopping yet? Have you called your mom yet? ¿Vale? Todos estos preguntas y el yet siempre al final. Sin embargo, cuando voy a responder una de estas preguntas, ¿cómo lo diríamos? I have not called my mom yet. Fijaos, la respuesta igual, el yet al final, ¿vale? Fijaos cómo suenan estas dos frases, ¿vale? Y vais a entender lo que estaba intentando decir antes. I haven't called her yet, ¿vale? No la he llamado aún, pero ahí hay como una intención de que aunque aún no la haya llamado, la voy a llamar. I haven't called her yet. Y suena casi a que voy a decir, but I will, ¿vale? But I will, pero lo haré, ¿ok? Sin embargo, si yo digo, I still haven't called her, ¿vale? Este still, at the beginning of the phrase, I still haven't called her, es como, oh, I should have called her, but I still haven't, ¿vale? Debería haberla llamado, pero aún no lo he hecho. ¿Veis? Es una diferencia very, very, very slight difference, ¿ok? It's very small, but it's actually big because it means different things. So depending how we place these words, it will mean something different. También tened en cuenta que yet puede significar sin embargo o pero. For example, he's retired, yet he still works. ¿Vale? Está retirado y aún así trabaja. O sin embargo, aún trabaja. Okay? That's kind of what it means. Yeah? I really recommend that you use this word if you have, you know, a relatively good level of English, si tienes un nivel ahí bastante bueno de inglés, utilizar estas palabras te va a venir fenomenal porque obviamente that's going to raise your level. Still, okay. So we use still, que sería más o menos como todavía, ¿ya? To talk about things that are still happening, para hablar de cosas que siguen ocurriendo o de cosas que deberían haber acabado, sin embargo, no han acabado. For example, he's still sleeping, ¿vale? Él sigue durmiendo. Or he's still asleep. Él sigue dormido. Notice the difference there? Slight difference. I hope you noticed it. Okay. Se usa en oraciones afirmativas y en oraciones negativas. Okay, so all you have to know es que va antes del verbo, okay? You have to place this fantastic word before the verb. Still asleep, ¿vale? Still sleeping, still studying, still cooking, ¿vale? Todavía cocinando, todavía, ya entendéis, tiene que ir antes del verbo. Tened en cuenta que still también se puede utilizar como si fuera una palabra para enfatizar algo que te sorprende. Por ejemplo, él tiene 40 años y sigue viviendo con sus padres. He's 40, yet he still lives with his parents. Okay, it sounds like,
you're a little shocked about it because he's 40 and he's still living with his parents, ¿sabes? Porque tiene 40 años y sigue viviendo con sus padres, pero bueno, está muy difícil la cosa, o sea que no vamos a juzgar a nadie, ¿no? Fijaos en esta diferencia, ¿vale? Are you still working? You still haven't called her? La palabra es la misma, yet it has different meanings, ¿ok? Porque hay como un énfasis distinto. Dependiendo de dónde pongamos esta palabra y cómo formulemos, obviamente, la frase o la pregunta, va a querer decir una cosa u otra. So keep this in mind. So, now that we've got that all out of the bag, ¿vale? Ya que hemos pasado por todas las palabras, we're going to do a really quick review of all of them. Super, super, super fast. Súper rápido. Vamos allá. Already. Algo que ocurrió antes de lo esperado. Just. Algo que ocurrió muy recientemente. Yet. Algo que no ha pasado, pero se espera. And still, algo que sigue ocurriendo o que debería haber terminado. And here is an example using all of them. Vamos a ver un ejemplo utilizando todas. I've just finished my work, but I haven't sent the email yet. My boss is still waiting, but he's already reminded me twice. So there's a phrase using absolutely all of them, which is great. So I recommend that you try and do something like that. Te recomiendo que intentes formar una frase así larga o dos, las combines utilizando todas estas palabras. I hope this class was useful. I hope especialmente espero que te haya resuelto alguna duda o dos o tres, okay? And if you have any questions, let me know in the comments. Thank you so much for being with me today. I will see you soon. Nos vemos pronto. Un besito. Ok, bueno, como se dieron cuenta, entonces estos adverbios de tiempo no necesariamente son los de frecuencia, son cosas que decimos constantemente también para hablar de esas cosas que acaban de suceder. Y también recuerden que dentro de la categoría de adverbios de tiempo están las expresiones de go, tonight, early, this morning, yearly, monthly, daily, weekly. Entonces, esas también las podemos utilizar. Pero digamos que entonces, por ejemplo, nos acabamos de dar cuenta de que hay algunos que son muy importantes también para recordar, incluirlos, ¿no es cierto? Entonces, pues por supuesto, vamos a tenerlos en cuenta para cuando ustedes vayan a armar frases y suenen un poco más confiados, por supuesto, la manera en que los van a utilizar. Esta recomendación que ella hace acerca de armar frases largas con todos los adverbios pueden funcionar para que nosotros también los recordemos, y de hecho la expresión de tiempos, de adverbios de tiempo que dio, son cosas que podríamos decir normalmente en una situación laboral o en una situación de estudio o en una situación inclusive de el día a día, ¿no? Entonces, already, yet, just, still. Already, algo que ya ocurrió o que sucedió antes de lo esperado. Just, algo que acaba de suceder. Yet, algo que no ha pasado pero se espera que suceda. Y still es algo que sigue sucediendo a pesar de que de pronto debía haber terminado o sencillamente sigue sucediendo sin ninguna necesidad de finalizarlo aún. Son estos adverbios de tiempo entonces muy empleados para expresiones comunes, que es lo que vamos entonces a realmente reforzar cuando estamos en los niveles preintermedio e intermedio. Ya algunas habilidades en las que ustedes empiezan a decir y a crear frases un poco más complejas con expresiones comunes y corrientes en las expresiones del hablar el día a día, ¿no? Ok, bueno. Vayan teniendo en cuenta que si tienen preguntas, ahorita vamos a resolverlas. Ok, ahora continuamos con los adverbios de modo o manner. Los adverbios de manera, modo, son empleados para hablar de cómo sucede una acción. Nos informan un poco más, nos dan una información más amplia acerca de cómo el verbo se comporta, y también va a ayudar a modificar algunos adjetivos. Recordemos que los adjetivos describen a los sustantivos. Cuidadosamente, fácilmente, terriblemente, honestamente, son algunos de los adverbios de manera. Carefully, easily, terrible.
honestly. ¿Qué pasa con la creación de los adverbios? Bueno, son adjetivos en base, pero les agregamos la terminación ly al final para convertirlos en estos adverbios de modo o de manera. Entonces, por ejemplo, si queremos decir que algo es rápidamente, entonces tenemos en cuenta el adjetivo que sería rápido, y entonces sería pasar de quickly a quickly, perdón, de quick a quickly. Happy, feliz, a felizmente, happily. Y entonces esta es la forma de crearlos. Con cualquier adjetivo se puede convertir en un adverbio de modo. Pero entonces, ¿qué pasa con los adverbios de modo? Los adverbios de modo, pues sencillamente van a responder muchas veces a las preguntas de cómo, o hacer una descripción que responda a cierta pregunta, ¿no? Entonces, casi siempre, ¿cómo maneja él? How he drives quickly. Él maneja o él conduce rápidamente, ¿no? Entonces, digamos que esto es para describir cómo se comporta el verbo de la acción principal, agregándole este adverbio que lo describe un poco de una manera, por decirlo, más gráfica o más específica. Recuerden entonces que sencillamente los adverbios de modo ayudan a hacer una mayor descripción de la situación que se está dando. Los adverbios de manera son muy comunes en el inglés, así como hacemos descripciones, entonces los vamos a emplear constantemente, adjetivando entonces, convirtiendo este adjetivo en un adverbio como tal, con este agregado, que es una regla muy sencilla. Hay unos muy completamente fáciles de completar y hay algunos que tienen unas normas como, por ejemplo, careful, que termina entonces en doble LI, pero es sencillamente por su ortografía. Como han podido apreciar con algunas normas, por ejemplo, de los verbos principalmente, hay algunas normas que para que no se vea de una manera extraña, se duplican algunas letras como la doble L, ¿cierto? Y entonces, pues sencillamente pasamos de hacer careful a hacer carefully para poder completar con la norma ortográfica que hace que se escuche mejor, se entienda mejor y se exprese mejor. Ok. Hay algunas formas también de ubicarlos, ¿cierto? Entonces, digamos que como en el caso de los adverbios de frecuencia y los adverbios de tiempo, lo más importante también es recordar dónde utilizarla. Pero entonces puede haber algunas situaciones en donde también, como siempre, podemos cambiar un poco también la estructura de acuerdo a cómo querramos hacer la expresión. Como se dieron cuenta, también inclusive a veces la entonación, cuando estamos haciéndolo en voz alta, puede cambiar incluso el sentido o la traducción de alguno de los adverbios. Ok, los adverbios de modo, entonces, son probablemente muy empleados para describir acciones de los demás e inclusive en algunas partes, en algunos momentos específicamente, aparecen dos verbos también en algunas frases. Lo que pasa es entonces que hay un verbo principal y un verbo secundario. Entonces, digamos que el adverbio casi siempre va a encontrar el refuerzo para el verbo principal con el que estamos armando la frase. Bueno, entonces, ¿cómo va a pasar esto? Ya les voy a explicar cómo sucede esto. Lo que sucede entonces, por ejemplo, es que podemos decir frases como, por ejemplo, me lo pidió en voz baja o tranquilamente. Entonces, me pidió en voz baja o tranquilamente que me fuera de la casa. Entonces, he quietly, adverbio, asked me to leave the house. Ask, entonces me pidió. Y leave, to leave, ahí está en infinitivo, sin conjugar, que me fuera de la casa.
quickly, bueno, es quietly, sorry, suavemente, en voz baja, un susurro. El adverbio aquí modifica a asked. Entonces, afecta. Está describiendo que de una manera muy sutil me pidió. Y el otro, que me fuera de la casa, es el complemento, que me pidió que hiciera. Ok, listo. Hay algunas veces entonces en donde puede ser un poco más complejo, pero la mayoría de los usos de los adverbios de modo son bastante sencillos de emplear. Vamos a ver ahora entonces esta parte del material final con este tema de los adverbios de modo. En esta clase vamos a aprender acerca de los adverbios de modo, o sea, cómo describir el modo en que se lleva a cabo alguna acción. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. En esta clase vamos a aprender acerca de los adverbios, en particular los adverbios de modo. Los adverbios se suelen confundir con los adjetivos, aunque no son lo mismo. Y para repasar la clase sobre los adjetivos, puedes hacer clic aquí. A diferencia de los adjetivos, los cuales describen o modifican sustantivos, los adverbios describen o modifican verbos, adjetivos y hasta otros adverbios. Y hay varios tipos de adverbios, entre los cuales se encuentran los adverbios de modo. Los adverbios de modo describen el modo o la manera en que se lleva a cabo alguna acción. La mayoría de estos adverbios se forman tomando un adjetivo y agregándole ly. Esto es exactamente lo mismo que tomar un adjetivo en español y agregarle mente. Por ejemplo, slow más ly es slowly y es lo mismo que lento más mente, lo cual viene siendo lentamente en español. Slowly, lentamente. Patient más ly, patiently. Es igual que paciente más mente, pacientemente. Loving más ly, lovingly. Es lo mismo que amoroso más mente, amorosamente, etcétera, etcétera. No siempre se puede simplemente agregar ly al final de los adjetivos para formar adverbios de modo. Hay algunos irregulares. Por ejemplo, los adjetivos que terminan con y, al agregarles ly para convertirlos en adverbios de modo, también tenemos que convertir la y en i. Por ejemplo, happy viene siendo happily. Happily. Convertimos la y al final de happy en i y luego agregamos ly. Happily. Igual que felizmente. Happily, felizmente. También hay adjetivos en inglés que terminan en le. Para convertir estos adjetivos en adverbios de modo, simplemente cambiamos la e por una y. Por ejemplo, audible viene siendo audibly. Audibly. La e la hemos convertido en y. Audibly. Y así es con todos los adjetivos que terminan en le. Convertimos la e en y y ya. Pero hay otra categoría de adjetivos que terminan en ic. A estos adjetivos, en lugar de agregarles simplemente ly, se les agrega ally. Ally.
pero la A realmente no se pronuncia. Por ejemplo, el adjetivo specific termina en IC, así que para convertirlo en adverbio de modo, le agregamos ALLY, pero se pronuncia specifically. Specifically. No pronunciamos la A, no decimos specifically, no, es simplemente specifically. Y hay una categoría más de adverbios de modo a los que no se les agrega simplemente LY. Esta categoría es muy, muy chica, solo contiene 2 palabras. Y son las palabras do y true. Lo que hacemos aquí es que omitimos la E y agregamos LY. Entonces viene siendo do como duly, true como truly. Y así es. No hay más palabras en esta categoría. Ahora, como se habrán dado cuenta, la pronunciación en todos los casos es la misma. Pronunciamos una L con una Y al final de cada una. Estas reglas de diferentes categorías y qué hacer solamente se aplica a la ortografía, porque al pronunciar estas palabras, todas las pronunciamos con LY al final. Bueno, y como dije, estos adverbios de modo describen el modo o la manera en que se lleva a cabo alguna acción. Por ejemplo, Amy walked slowly down the street. Amy walked slowly down the street. Aquí el adverbio slowly, lentamente, slowly, describe la manera, el modo en que caminó Amy. ¿Cómo caminó? Pues lentamente, slowly. Amy walked slowly down the street. Frank waited patiently for her. Frank waited patiently for her. ¿Cómo esperó Frank? Pues pacientemente. ¿De qué modo, de qué manera esperó? Pacientemente. Por eso es un adverbio de modo, porque describe cómo es que Frank esperó. Frank waited patiently for her. He hummed happily to himself. He hummed happily to himself. ¿De qué manera tarareaba? Pues felizmente. Por eso es un adverbio de modo. Frank hummed happily to himself. She sighed audibly to herself. She sighed audibly to herself. Aquí el adverbio de modo, audibly, describe cómo, de qué manera, de qué modo suspiró ella. ¿Cómo suspiró? Pues perceptiblemente. She sighed audibly to herself. They embraced dramatically. They embraced dramatically. ¿Cómo fue que se abrazaron? Pues de forma dramática, dramáticamente. Por eso dramatically es un adverbio de modo. Y vemos que es uno de los adjetivos que terminan en IC y por eso hemos agregado ALLY. Dramatically. They embraced dramatically. They truly love each other. They truly love each other. Aquí, ¿cuál es el adverbio de modo? Pues truly, porque truly describe cómo, de qué manera se aman. ¿Cómo se aman? Pues verdaderamente, truly. They truly love each other. La mayoría de estos adverbios de modo se pueden colocar antes o después del verbo o al final de la frase. Por ejemplo, en esta primera oración, Amy walked slowly down the street. Aquí está el adverbio después del verbo, pero también lo podemos colocar antes del verbo. Amy slowly walked down the street. Amy slowly walked down the street. Correcto en los dos lugares. E incluso al final. Amy walked down the street slowly. Amy walked down the street slowly.
podemos colocar estos adverbios de modo en estas tres posiciones, antes o después del verbo y al final de la frase. Y no cambia el significado, es lo mismo. También en la oración, Frank waited patiently for her, podemos cambiar la posición del adverbio. Aquí está después del verbo, pero también se puede colocar antes del verbo. Frank patiently waited for her. Frank patiently waited for her. E incluso al final. Frank waited for her patiently. Frank waited for her patiently. Se puede colocar en cualquiera de las tres posiciones. Pero hay una excepción. Cuando el verbo tiene un objeto directo, entonces el adverbio de modo no se puede colocar después del verbo, solo antes o al final de la frase. En esta oración, they truly love each other, aquí tenemos el adverbio antes del verbo, y está bien. Y se puede colocar también al final. They love each other truly. They love each other truly. Pero no se puede colocar después del verbo porque este verbo love tiene un objeto directo, each other. ¿Cuál es el objeto del verbo? ¿A quién se ama? Pues ellos se aman el uno al otro. Tenemos un objeto directo y por eso no se puede colocar el adverbio después del verbo y antes del objeto directo. They love truly each other es totalmente incorrecto. Tiene que ser they truly love each other o they love each other truly. Pero en las oraciones donde no hay ningún objeto directo, se puede colocar el adverbio en cualquiera de las tres posiciones, antes o después del verbo o al final de la frase. Ahora, hay algunos adverbios de modo que son iguales en su forma de adverbio como en su forma de adjetivo. No se les agrega ly. Se pueden usar tanto como adjetivo como adverbio en la misma forma. Por ejemplo, John ran fast. John ran fast. Si este adverbio siguiera la regla, entonces tendría que ser fastly con ly. Fastly. Pero fastly no existe. Este adverbio es igual como adjetivo y como adverbio, no cambia. John ran fast. Y hay otros como far, hard, high, low, well. Todos estos son irregulares. No se les agrega ly. Hit it hard. Hit it hard. Pégale duro. Hit it hard. No se dice hardly, simplemente se dice hard. Hit it hard. The musician played well. The musician played well. El músico tocó bien. No existe welly, es simplemente well. The musician played well. Y también es importante saber que estos adverbios de modo irregulares no se pueden colocar antes del verbo, solo después del verbo o al final de la frase. Ahora, como repaso, los adverbios son palabras que describen verbos, adjetivos y otros adverbios. Hay varios tipos de adverbios, entre los cuales se encuentran los adverbios de modo, los cuales describen la manera o el modo en que se lleva a cabo alguna acción. Para formar un adverbio de modo, normalmente tomamos un adjetivo y le agregamos ly, aunque hay algunas categorías irregulares donde tenemos que cambiar un poco diferente la terminación. Estos adverbios de modo normalmente se pueden colocar tanto antes como después del verbo o incluso al final de la frase. También hay algunos adverbios de modo que son irregulares a los cuales no se les agrega ly. La forma de adjetivo y la forma de adverbio es lo mismo. Y esa es nuestra clase de hoy. También he dejado un ejercicio en la descripción del video con las soluciones. A ver cómo les va. Muchísimas gracias a todos mis colaboradores por lo que hacen. Sin ustedes no podría seguir haciendo esto. Muchas gracias. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Sus nombres salen aquí en la pantalla.
Muchas gracias. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en hacerte colaborador y así recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente. Ok, bueno. Estos adverbios de modo, como se dieron cuenta, son bastante importantes para poder completar algunas descripciones de muchas estructuras gramaticales. ¿Qué es lo importante entonces en este caso? Recordar las normas ortográficas, recordar dónde ubicarlos más fácilmente y repasar. Los que son irregulares son más pocos. Por ejemplo, ya aparecía well, que es como, sería algo así como estar buenamente, ¿cierto? En español, pero entonces este proviene del adjetivo bueno, good. Entonces, good no se pone goodly, sino well. Es sencillamente uno de las pocas excepciones en que son irregulares los adverbios. Estos adverbios, pues entonces, como se dan cuenta, son básicamente temas muy importantes para poder hacer bien las expresiones. Entonces, recuerden, leí, ¿cierto? Hay unas normas básicas de ortografía, como por ejemplo si termina en Y, cambió la I por una I latina y ahí se agregó el I. El de specific, ¿cierto? Specific, entonces si termina en I, se le agrega A, L, Y, specifically. Entonces, acuérdense que no se pronuncia la A. Y los demás, pues básicamente tienen unas normas mucho más simples, ¿no? LI y listo. Recordar esto para poderlos organizar bien y digamos que los que son irregulares, que son más poquitos, como fast, rápidamente, entonces fast, far, lejanamente, lejos, lejanamente, hard, duro, duramente, hard igual, high, alto, pues high también, low, entonces altamente, bajamente, entonces high and low, entonces es igualito que el adjetivo, y good, well, o sencillamente well también es un adjetivo, se escribe igual también. Entonces, digamos que son muchas más poquitas las excepciones a la norma ortográfica de cómo comportarse con estos adjetivos. Ok, bueno, vamos a hacer un par de ejercicios, uno con los adverbios de frecuencia y otro con los adverbios de modo, que son un poco más fáciles de realizar, entonces ya les voy a compartir para que ustedes puedan también realizarlos allí en casa. Aquí les comparto primero el de frecuencia. Listo, y vamos entonces a ver, este es de organizar las palabras en el orden correcto. Listo, es este que están viendo acá en pantalla. Bueno, entonces necesitamos organizar de acuerdo a las normas del uso de los adverbios de frecuencia. Entonces, ¿cómo estaría esta frase? Goes never Jenny the cinema too. Jenny never goes to the cinema. Very good, very good. Muy bien, entonces vamos a escribirlo por aquí para que no se nos vaya a pasar. Jenny never goes to the cinema. Entonces Jenny nunca va al cine. La segunda, esta es una pregunta. You usually, how often do you go to school too? Luis, ok. Ingrid está escribiendo.
Ok, Carolina también. Vamos a ver quién. Ese usually puede ir al final o antes, no sé. Por ejemplo, how often do you go to school usually? ¿Se No, puede o no? aquí va Us- después del pronombre, porque es pregunta. Entonces, está correcto como lo escribieron todos. Luis, Ingrid y Joana. How often do you usually go to school? ¿Qué tan frecuentemente vas a la escuela? Okay. Siguiente. Always, parents, I visit my Sundays on. I always visit my parents on Sundays. 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 Muy bien. Aquí están también Ingrid y Luis. Muy bien. I always visit my parents on Sundays. Siempre visito a mis padres los domingos. Muy bien. Sí, Joana, también lo tienes bien. Siguiente. My seldom. There goes sister. Muy bien, Ingrid y Luis. My sister seldom goes there. Very good. There. Sí, Joana, me falta. Go there. And the last one. Her daughter usually. Oh my God. Bueno, usually doesn't on work Fridays. Eso está más fácil. Por aquí, por ahí otro ya. Her daughter usually doesn't work on Fridays. Her daughter doesn't usually work on Fridays. Casi está en orden, efectivamente, en el ejemplo. Hay un par de cositas que no están en el mismo orden, pero resultaba más fácil organizarlas. Ok. Aquí lo que estaba en desorden era el verbo doesn't work on Fridays. Ok, veamos cómo nos fue. Según este, tenemos, bueno, creo que no sé si fui yo. Esperen a ver. No, how often do you usually go to school? Esto está bien. No sé por qué sale mal. Vamos a ver. I always visit my parents on Sundays. Hay un error aquí en la comprobación porque están correctamente como nosotros las construimos, como ustedes las construyeron. Están muy correctas. Entonces, aquí, siempre how often para hacer la pregunta, do, la auxiliar, do you usually go to school? I always visit my parents on Sundays. Ahí la expresión de tiempo va de últimas para decir siempre, pero ¿cuándo? Y her daughter usually doesn't work on Fridays. Entonces, aquí también puede ser al revés. Her daughter doesn't usually work on Fridays. También la negación puede estar antes del usually, pero de las dos maneras está correcta. Ok, nos salió chistoso, pero
Están bien todas las como ustedes las construyeron. Bueno, ahora vamos con los adverbios de modo. Primera parte de modo. Vamos a conformar rápidamente estos adjetivos a partir de estos adverbios, a partir de estos adjetivos. Ya les comparto acá el link. Listo, ahí está. Quiet. Quietly. Ingrid. Very good. Ingrid, Johanna. Bueno, esta primera parte es más sencillita. Listo. Ahí ya pito. Wild. Entonces, quiet es callado, tranquilo. Entonces, calladamente, tranquilamente. Wild. Luis, very good. Wildly. Wildly. Juan Pablo, muy bien. Wild, wild. Salvaje. Salvajemente. Hall. Ojo a esta. Tiene una norma. Ingrid, very good. Wholly. Whole, completo. Wholly, completamente. Funny. Termina en I. Griega. Gracioso. Y graciosamente. Muy bien, Luis, Juan Pablo y Joana. Funnily. Esperen que yo metí el dedo mal acá. Listo. Funnily. Good. Esa la vi varias veces. Well. Muy bien. Ingrid, Joana y Luis. Very good. Listo. Aquí todas están bien. Ahora, vamos a convertir en adverbios esos adjetivos que están subrayados. Entonces, ojo a la primera frase. Your English is perfect. Tu inglés es perfecto. Para convertirlo en adverbio, entonces, perfect. You speak English. Aquí nos toca poner el adverbio solamente. Ojo que estamos en el que está subrayado en la segunda parte del ejercicio. De perfect a si la primera era tu inglés es perfecto, la segunda, eso, English, you speak English perfectly, como escribió Ingrid. Perfectly. Okay. I am so healthy because I eat. Acá hay una redundancia, entonces, I am so healthy because I eat. Y entonces ahí en la última parte, yo soy muy saludable porque yo como. Healthily, exacto. Porque yo como saludablemente. Sería ahí. Healthily. Y es, pues, obviamente, es uno de los que tienen la norma de cambiar la Y por
latina, healthily. Bob is a friendly boy. He greets everybody. Miren que está. Ojo. Ese tiene una trampita. Este tiene una trampita, porque aquí ya está hecho como adverbio. Pero el significado en español no es exactamente la misma manera. Bob is a friendly boy, he greets everybody. Oh, friendly, pero nos falta complementar. Bob es un muchacho amistoso. Él saluda a todo el mundo. Amistosamente podría ser, pero lo más correcto sería decir de qué manera con estas partes. Friendly, friendly way, friendly manner. In a way o manner. Way, manner, o sea, manera y forma. Estos dos están correctos. Ok. My dad is an early bird. He gets up every day. Este no tiene tanta trampa. Mi papá es una persona, early bird, acá se traduce como madrugadora. Early es un adverbio, exactamente, Luis. Ingrid también, sí. Acá arriba también estaba como adverbio, ¿no? Friendly también es un adverbio. Entonces, es muy sencillamente, ¿no? My dad is an early bird. Lo que pasa con early bird es que es una expresión común para decir que es alguien que se levanta muy temprano, que madruga, pues, en nuestro español castizo. Y early, entonces, he gets up early every day. Él se levanta temprano todos los días. Nosotros no decimos tempranamente, entonces también es algo irregular en el español. Tempranamente sirve para otras expresiones. De pronto para hablar de la levantada temprano, no tanto. Next. One question in the test was so difficult. I could only answer it. Miren cuál está subrayado. Este es un poco irregular. No exactamente en la forma de escribirlo, sino en la forma en que hay que hacer la expresión. Ingrid, muy bien. With difficulty. Entonces, una pregunta del texto, de la evaluación, estaba muy difícil. Solo pude responderla con dificultad. Es lo que traduciría. Está bien el adverbio Joana, pero entonces toca agregarle el with con dificultad para que tenga un sentido, porque dificultuosamente por sí misma no es tan adecuada, ¿no? De hecho, en español tampoco. With difficulty. Aquí la embarré yo. Hubo problemas de ortografía en inglés. Ahí está. Ahora sí. Ok. Y ahora vamos a completar las oraciones con la forma comparativa del adverbio. Es decir,
the little girl can shout loudly than her big brother. Como es una comparativa, entonces también hacemos el adverbio teniendo en cuenta los niveles de aumento y disminución, ¿no? Entonces, si aquí es loud, acá está completamente conjugado el adverbio loudly. Entonces, la niña podría gritar ruidosamente que su hermana. Entonces ahí more loudly, para expresar que podía gritar más fuertemente que su hermano. Es decir, por ejemplo, lo puso bien Ingrid acá. Ok. Con well, recordemos que este es uno de los irregulares. She works well than their colleagues. En este caso, acuérdense que es comparativo, mejor, más, ¿cierto? Entonces, ¿cuál podría ser well? ¿Cuál podría funcionar para que pongamos mejor que? Aquí está el than. Than ya nos está diciendo el qué. ¿Cómo diríamos ese mejor sin que sea well? Ingrid, very good, better. She works better than their colleagues. Ella trabaja mucho mejor que sus compañeros. In this picture, you are the one that smiles happily of all. Entonces aquí también comparativo. ¿Cómo sería felizmente en comparativo de aumento? No, el adverbio no cambia, Raquel. Happy feast. Happy feast. No. Es otra palabra que se agrega para ayudarles. Es decir, el adverbio no sufre cambios, se escribe igual, pero se le agrega algo más. Palabras. More, por ahí va, Carolina, pero no es exactamente more. More happily no es parecido. Sí, Raquel, must. Pero se dice must, no se pone solito. En español decimos, no decimos, eras más feliz en la foto, sino decíamos el más feliz. Most, sí es, pero te falta otra palabra. Sí. Than es comparativo con otras cosas. Entonces, the most happy, Carolina, Joana. In this picture, you are the one that smiles the most happily of all. En esta foto, tú eres el único que sonríe como el más feliz de todos. Ok. I cook badly than he does. Ojo, entonces, badly es de mal,
pero nosotros tampoco decimos malamente, es raro, malamente. No, como Ingrid lo escribió, worse, worse, worse. I could badly, no, I cook worse than he does. Yo cocino peor que él. The last one. After 10 years, he loved his wife even much that at the beginning of their relationship. Esta es larga. Esta es fácil. Este es bien fácil. Much, mucho. Así es la traducción. Sería. Esta es también. Está entre uno de los irregulares. No lo nombramos en los ejemplos, pero es irregular. Very good, Ingrid. More. After 10 years, he loved his wife even more than at the beginning of their relationship. Después de 10 años, él ama a su esposa antes, más que al comienzo de su relación. O mucho más que al comienzo de su relación. No es much more, son la more, pero nosotros lo decimos la ama aún más, exacto. Very good. Ok, no son tan fáciles algunos porque algunos que son realmente expresiones, como por ejemplo estos que son comparativos, porque estamos diciendo que es más o que es menos, como en el caso de worse y badly, worse. Pero digamos que digamos que cuando se aumentan, son exageraciones, son formas comparativas de los adverbios. Pero en los demás, digamos que estuvo fácil hacer la creación del adverbio a partir del adjetivo, recordando las normas. Ojo, este sí estaba un poco con trampita, ¿no? In a friendly way or in a friendly manner. Porque se utiliza mucho la expresión de una manera amistosa. Nosotros ahí sí lo traducimos al español como amistosamente, pero digamos que aquí ya es a friendly boy, es la forma de decir que es alguien amistoso. Es porque algunas veces sí hay algunos, miren que aquí pues modifica completamente al sustantivo, pero entonces es una de las excepciones de pronto de las maneras como hacerlo. Ok, bueno, estos ejercicios pues me gusta hacerlos con ustedes para que veamos cómo están más o menos de manejo, de práctica, y vean que muchos de estos también se convierten, digamos, en algunas expresiones comunes. Por eso es que nos acercamos tanto a estas frases, a esta manera de utilizar estos complementos, que son los que le vienen a dar una gran cantidad de sentido a las estructuras gramaticales básicas, ¿no? Digamos que no son exclusivos, digamos, los usos de estos pues en este caso de los adverbios, ¿no es cierto? Para que no tengamos problemas y vamos encontrando también algunas expresiones comunes y nos hace elevar el nivel porque ya no decimos las cosas tan básicamente como al comienzo. Digamos que esa es la intención de este nivel también para que ustedes vayan despegando y subiendo cada vez más la forma en la que pueden manejar más adecuadamente su nivel de inglés. Ok. Bueno, quería dar un recordatorio, por ejemplo, para las personas que aún de pronto no se hayan inscrito a la plataforma, para que intenten hacerlo en esta Semana Santa. Resulta que como hay un poco menos de ocupación de la plataforma, porque pues no hay formación de los aprendices de las carreras técnicas y tecnológicas, puede ser que la plataforma esté un poquito más estable para quienes aún no han podido hacer su inscripción por Sofía Plus. Si llegan a tener algún problema, les voy a pedir que sean tan amables y me regalen un pantallazo del error que les aparece, cómo les aparece,
Pero también les voy a sugerir que cuando vayan a ingresar a Sofía Plus para hacer el registro, eliminen todas las cookies y los archivos temporales si han intentado hacerlo varias veces, porque a veces la plataforma, o bueno, en general las plataformas a veces de este tipo molestan por el uso repetitivo, entonces lo que tenemos que hacer es como borrar todo y vuelve y como que retoma un poco la carga. Ya Sofía para nosotros está funcionando bien, ya en estos días ha estado más estable, unos días en que realmente vivía más caída que en funcionamiento, pero la última semana estuvo un poquito más estable. La recomendación es utilizar el navegador Chrome, a mí me corre siempre bien en Chrome, en Google Chrome. Algunos otros de los instructores dicen que estaban corriendo bien en Edge y Mozilla, pero digamos que en Chrome, como es de su propia programación, entonces digamos que corre un poquito mejor, para que por favor lo hagan muy pronto, porque ya estamos entrando en una de las rectas de finalización de nuestro curso, ya nos quedan poquitas sesiones, y entonces pues lo importante es que ustedes puedan terminar inscritos para poder crear la ficha rápido, es decir, yo voy a solicitar la creación rapidito, pero necesito que todos estén de inscritos. Creo que nos faltaban un par de personas que están participando regularmente en el curso, ¿listo? Esa recomendación es muy importante para que por favor lo hagan lo más pronto posible. Listo. Ok. ¿Qué preguntas tienen acerca de la sesión acerca de adverbios? ¿Les queda alguna duda? Creo que, como siempre, la recomendación principal es, no entiendo cómo se podría decir tal adverbio, sobre todo los de modo diccionario, ¿cierto? Los de frecuencia son un poco más sencillos, por supuesto, y los de tiempo, pues, digamos que se vuelven expresiones también comunes. Creo que el tema es un poco aprenderse las normas de comportamiento, pues, de los de modo y recordar un poquito los que son irregulares principalmente, ¿cierto? A ver, Ingrid, te leo a ver qué dudas tienes. ¿No? No questions, ok, bueno. Practicarlos, integrarlos a sus expresiones comunes, ¿cierto? Es la recomendación número 1 también con este tema de los adverbios, ¿cierto? Digamos que esa es como una recomendación bastante fuerte para ustedes, para que los puedan seguir trabajando, ¿cierto? Voy a dejarles la recomendación de que si aún no han terminado de hacer las dos evidencias anteriores, las terminen en estos días. Y el lunes vamos a hacer una sesión con otros temas también complementarios, vocabulario y unas recomendaciones. Y vamos a hacer un ejercicio de traducción para que ustedes puedan pasar un texto del español al inglés. Que vayan practicando esta situación, porque obviamente muchas veces lo que nos piden es poner nuestras palabras en el idioma inglés y ya tenemos, digamos, una fortaleza para empezar a hacer textos un poquito más extensos, con cierta dificultad, no extrema, pero ya podemos empezar a escribir en inglés. Entonces, el lunes vamos a dejar esta otra asignación para que ustedes puedan hacerla con calma en Semana Santa. Recuerden que solo tenemos sesión el lunes, no el miércoles. Y ustedes entonces ahí de esa forma pueden practicar un poquito. Yo les hago unos ejercicios aquí en clase para que ustedes puedan practicar, podamos decir cómo quedaría más correctamente la traducción y pues lo que vamos a hacer entonces es dejar otro texto un poquito más largo, un poquito más complejo para que ustedes lo traduzcan. Ok, listo. Any questions at all? Bueno, those are the recommendations for this weekend. Please practice, take note, check the material again, and practice, and remember all the vocabulary, please. See you again on Monday at 6:30 p.m. again. I hope you have a really good weekend. And if you are a religious person, you have a really, really good Sunday.
Si son personas religiosas, tengan un excelente fin de semana, Domingo de Ramos, por supuesto. Tengan todos los demás, los que no son tan religiosos, un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes nuevamente 6:30 p.m. para nuestra sesión de la Semana Santa, para no perdernos tanto. Y bueno, practiquen, revisen el material, ahorita va a quedar publicado y si aún no han terminado sus otras asignaciones, por favor, háganlas en este placito de tiempo para que por favor podamos completarlas, ¿ok? Have all of you a great weekend, a nice start of the Holy Week, and see you again on Monday. Goodbye. Nice to see you again, people. Have a really good night too. A great end of Friday. Goodbye. Bye-bye.